El cielo gris de Guadalajara parecía llorar junto con María Elena mientras el cortejo fúnebre se alejaba lentamente del Panteón de Belén. Las flores blancas sobre el ataúd de Sofía se mecían suavemente con la brisa fría de febrero, como si su hija de 16 años estuviera diciéndole adiós por última vez. Los sollozos ahogados de los familiares se mezclaban con el sonido de los pasos sobre la tierra húmeda, creando una sinfonía de dolor que se grababa para siempre en el corazón de una madre destrozada. Roberto caminaba a su lado, pero María Elena notó algo extraño en su comportamiento. Mientras ella se desplomaba bajo el peso de la pérdida más devastadora que puede sufrir una madre, él parecía más inquieto que dolido. Sus ojos no estaban rojos de tanto llorar como los de ella, sino que se movían constantemente, observando a las personas que los rodeaban con una ansiedad que no parecía propia del luto. Sus manos temblaban, pero no era el temblor del dolor profundo que ella conocía tan bien, era algo diferente, algo que no lograba identificar pero que le causaba una sensación incómoda en el estómago. El regreso a la casa de la Colonia del Valle fue un borrón de abrazos, condolencias y palabras vacías que pretendían consolar lo inconsolable. Los vecinos habían preparado un banquete modesto pero lleno de amor: pozole, tamales, agua de Jamaica y pan dulce. Doña Carmen, la vecina de toda la vida, había organizado todo con la eficiencia de quien ha vivido suficientes pérdidas como para saber exactamente qué hacer en estos momentos. Las mujeres del barrio entraban y salían de la cocina, sirviendo platos que nadie tenía ganas de comer pero que representaban el cariño de una comunidad unida en el dolor. Pero Roberto rechazó bruscamente toda la ayuda. Cuando el señor Martínez, el panadero de la esquina, se ofreció para quedarse un rato más para ayudar con la limpieza, Roberto prácticamente lo empujó hacia la puerta. Cuando las hermanas González trajeron un guisado para que tuvieran comida durante los próximos días, él les agradeció con una sonrisa forzada pero cerró la puerta inmediatamente después, dejando a María Elena avergonzada por la grosería inexplicable de su esposo. Lo más perturbador fue cuando llegó el momento de recibir a los amigos de Sofía del preparatorio. Estos jóvenes, con sus ojos hinchados de tanto llorar, querían compartir recuerdos hermosos de su compañera, querían consolarse mutuamente hablando de la chica alegre e inteligente que había sido su amiga, pero Roberto se interpuso físicamente entre ellos y María Elena, alegando que era demasiado doloroso para ella escuchar esas historias. La urgencia en su voz, la forma casi agresiva con la que los alejó de la casa, dejó a María Elena confundida y a los jóvenes heridos por el rechazo. Cuando finalmente la casa quedó en silencio, solo quedaron ellos dos en la sala, rodeados de los arreglos florales que llenaban el ambiente con un aroma dulce y pesado que parecía asfixiar más que consolar. María Elena esperaba que este fuera el momento en el que podrían abrazarse, llorar juntos, compartir el dolor de haber perdido a la niña que había sido el centro de sus vidas durante los últimos 8 años, desde que ella se casó con Roberto, y él adoptó a Sofía como su propia hija. Pero Roberto se paseaba por la sala como un animal enjaulado, evitando su mirada, revisando obsesivamente su teléfono cada pocos minutos. Cuando María Elena finalmente se acercó buscando el consuelo de sus brazos, él se apartó con una excusa sobre necesitar aire fresco, dejándola sola con su dolor y con una pregunta que comenzaba a formarse en su mente: ¿por qué el hombre, que se suponía debía ser su refugio en este momento terrible, parecía más preocupado por algo más que por consolar a su esposa destrozada? 3 días después del funeral, la casa parecía un museo del silencio. María Elena había intentado retomar alguna rutina básica: preparar café en las mañanas, regar las plantas del patio que Sofía tanto amaba, intentar comer algo aunque fuera solo por mantener las fuerzas. Pero cada rincón de la casa le recordaba a sus hijas, la taza favorita de Sofía en la alacena, sus zapatillas aún junto a la puerta principal, el aroma de su perfume juvenil que todavía flotaba en el aire del pasillo. Roberto, por el contrario, parecía haber desarrollado una extraña alergia a dormir. María Elena lo escuchaba todas las noches levantarse de la cama alrededor de las 2 de la madrugada,
y luego sus pasos pesados recorrían la casa como si fuera un vigilante nocturno. Al principio pensó que era insomnio causado por el dolor, algo comprensible después de perder una hija. Ella misma había tenido pesadillas horribles las primeras noches, despertándose con la sensación de que Sofía la llamaba desde su cuarto, pero había algo perturbador en la forma en que Roberto caminaba por la casa durante esas horas silenciosas. Sus pasos siempre evitaban el área cerca del cuarto de Sofía, como si hubiera trazado una ruta específica para no pasar por ahí. Una noche, María Elena se levantó sigilosamente para seguirlo y lo encontró en la cocina, de pie junto a la ventana que daba al patio, mirando fijamente hacia la oscuridad. Cuando le preguntó si estaba bien, él se sobresaltó como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. La mañana del cuarto día, María Elena hizo un descubrimiento que la inquietó profundamente. Mientras buscaba aspirinas en el botiquín del baño, encontró una caja nueva de pastillas para la ansiedad con el nombre de Roberto en la etiqueta de la farmacia. La fecha de la prescripción era de apenas 2 días después del funeral. Lo extraño no era que necesitara medicamentos para lidiar con el estrés. Lo extraño era que Roberto nunca había tenido problemas de ansiedad en los 8 años que llevaban casados. Él siempre había sido el hombre calmado, el que manejaba las crisis con serenidad, el que la tranquilizaba a ella cuando se preocupaba demasiado por las calificaciones de Sofía o por problemas en el trabajo. Cuando le preguntó sobre las pastillas durante el desayuno, Roberto se puso defensivo de inmediato. Explicó que el doctor se las había recetado porque era normal sentir ansiedad después de perder una hija, que ella también debería considerar tomar algo para los nervios, pero algo en su tono, en la forma como evitó mirarla directamente a los ojos mientras hablaba, no la convenció. Además, cuando había ido al doctor, María Elena había estado con él prácticamente todo el tiempo desde el funeral, organizando los trámites, recibiendo visitas, lidiando con el papeleo del seguro de vida de Sofía. Esa tarde, mientras Roberto decía que saldría a comprar provisiones, María Elena notó que se dirigía hacia el norte de la ciudad, en dirección contraria al supermercado que siempre frecuentaban. Desde la ventana de su recámara en el segundo piso, lo vio caminar apresuradamente por la banqueta, revisando constantemente por encima del hombro como si temiera ser seguido. Su comportamiento se parecía más al de alguien que huye de algo que al de un hombre que va a comprar leche y pan. Cuando regresó 2 horas después, sus manos aún temblaban ligeramente y traía solo una bolsa pequeña con algunas cosas innecesarias. Galletas que nunca compraba, una revista que nunca leía, detergente cuando todavía tenían 3 botellas en casa. María Elena comenzó a darse cuenta de que el hombre con el que había compartido cama durante 8 años, el hombre que había criado a su hija como si fuera suya propia, se estaba convirtiendo en un completo desconocido ante sus ojos. Una semana después del funeral, Roberto comenzó a mostrar una obsesión que helaba la sangre de María Elena. Todo comenzó durante el desayuno, cuando él mencionó casualmente que tal vez era hora de limpiar el cuarto de Sofía. Ella casi se atragantó con el café. ¿Limpiar el cuarto de su hija apenas una semana después de haberla enterrado? La habitación de Sofía era lo único que le quedaba intacto de su niña. Sus libros de preparatoria aún abiertos en el escritorio, donde los había dejado la última noche, su ropa colgada en el closet con el orden meticuloso que la caracterizaba, incluso su cama tendida tal como ella la hacía cada mañana antes de ir a la escuela. Pero Roberto insistía con una urgencia que rayaba en la desesperación. Hablaba de lo importante que era seguir adelante, de cómo conservar las cosas de Sofía solo prolongaría el dolor innecesariamente. Sus argumentos sonaban ensayados, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo. Mencionaba conceptos psicológicos que nunca antes había usado. Hablaba de procesos de duelo como si hubiera estudiado el tema. Citaba frases sobre la importancia de cerrar ciclos que sonaban copiadas de algún libro de autoayuda. Lo más perturbador era la forma en que se ponía físicamente tenso cuando María Elena rechazaba la idea. Sus manos se cerraban en puños involuntarios, su mandíbula se contraía,
y una vena en su sien comenzaba a palpitar visiblemente. En 8 años de matrimonio, ella nunca había visto esa faceta de él. Roberto había sido siempre el hombre, paciente, comprensivo, que respetaba sus decisiones y le daba tiempo para procesar las cosas importantes. Pero ahora parecía incapaz de aceptar un no como respuesta. El segundo día de insistencia, Roberto cambió de táctica. Comenzó a hablar de lo doloroso que era para él pasar por el pasillo y ver la puerta cerrada del cuarto de Sofía. Describía como cada vez que caminaba por ahí sentía una punzada en el pecho, como las noches se habían vuelto insoportables, sabiendo que al otro lado de esa pared estaban todas las cosas de una niña que nunca volvería a usarlas. Sus palabras sonaban emotivas, pero María Elena notó que sus ojos permanecían secos mientras hablaba. No había lágrimas genuinas, solo una actuación calculada para manipular sus emociones. El tercer día, la máscara comenzó a caerse. Roberto le dijo claramente que tenían que limpiar el cuarto ese mismo día, que no podía esperar ni una hora más. Cuando María Elena se negó rotundamente, explicándole que necesitaba más tiempo, que no estaba lista para desprenderse de las pertenencias de su hija, Roberto explotó de una manera que la dejó completamente helada. Su voz se alzó hasta convertirse en un grito, algo que nunca había sucedido en su relación. Le dijo que estaba siendo egoísta, que su negativa a limpiar el cuarto los estaba enfermando a ambos, que si realmente lo amaba, haría este sacrificio por su bienestar mental. Pero lo que más la asustó no fueron los gritos, sino el momento de silencio que siguió. Roberto se dio cuenta de lo que había hecho, de cómo había perdido el control, y en sus ojos María Elena vio algo que la perturbó profundamente: miedo, no el miedo del arrepentimiento por haber gritado a su esposa doliente, sino un miedo primitivo, como el de un animal acorralado. Por un segundo, tuvo la sensación de que Roberto tenía más miedo de ella que ella de él. Esa noche, María Elena se despertó a las 3 de la madrugada porque escuchó ruidos extraños. Se levantó sigilosamente y encontró a Roberto en el pasillo, de pie frente a la puerta cerrada del cuarto de Sofía. No estaba tratando de entrar, simplemente estaba ahí parado, mirando la puerta como si fuera su peor enemigo. En la oscuridad del pasillo, iluminado apenas por la luz de la calle que se filtraba por la ventana, parecía una figura siniestra. Cuando María Elena susurró su nombre, él se sobresaltó tan violentamente que casi grita. La urgencia desesperada de Roberto por borrar todo rastro de Sofía había dejado de parecer dolor de padre, y comenzaba a parecerse peligrosamente a la urgencia de alguien que necesita destruir evidencia antes de que alguien más la encuentre. La desconfianza que María Elena sentía hacia Roberto se intensificó cuando comenzó a notar que él hacía cosas extrañas cuando pensaba que ella no estaba mirando. Todo cambió la mañana en que decidió salir temprano para comprar pan dulce. En la panadería de Don Raúl, una pequeña tradición que solía compartir con Sofía los domingos y que ahora intentaba mantener como una forma de sentir a su hija cerca. Había salido de la casa a las 7 de la mañana, pero se dio cuenta a media cuadra de que había olvidado su cartera. Cuando regresó, encontró la puerta principal entreabierta, lo cual era extraño porque Roberto era obsesivamente cuidadoso con cerrar bien la casa. Al entrar sigilosamente, escuchó ruidos que venían del segundo piso, específicamente del área donde estaba el cuarto de Sofía. Sus pasos fueron silenciosos mientras subía las escaleras de madera que conocía tan bien que sabía exactamente dónde pisar para evitar que crujieran. Lo que vio la dejó completamente helada. Roberto estaba de pie frente a la puerta del cuarto de Sofía, pero no solo parado como la noche anterior. Esta vez tenía en las manos una pequeña palanca metálica y estaba tratando de forzar la cerradura. Sus movimientos eran desesperados, torpes, como los de alguien que no tiene experiencia en ese tipo de actividades pero que se siente compelido a hacerlo por una necesidad urgente. El sudor corría por su frente, a pesar de que la mañana estaba fresca, y respiraba agitadamente como si hubiera estado corriendo. Cuando María Elena carraspeó suavemente para anunciar su presencia, Roberto se sobresaltó tanto que dejó caer la palanca, que repiqueteó sobre el piso de madera con un sonido metálico que resonó por toda la casa.
Su rostro se puso pálido primero, luego rojo de la vergüenza de haber sido descubierto. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos dijo nada. Roberto la miraba como un niño que ha sido sorprendido robando dulces, pero había algo mucho más siniestro en sus ojos. Su explicación fue patéticamente débil. Dijo que había decidido ser útil y ayudarla a limpiar el cuarto, que pensaba darle una sorpresa al tener todo organizado para cuando ella regresara. Pero si esa era su intención, ¿por qué no le había pedido la llave? María Elena siempre llevaba consigo las llaves del cuarto de Sofía, atadas a su llavero principal. Roberto sabía perfectamente dónde estaban. Su historia no tenía ningún sentido, y ambos lo sabían. Lo que más la perturbó no fue el hecho de que hubiera tratado de forzar la puerta, sino la forma en que siguió justificándose incluso después de que era obvio que su mentira había sido descubierta. Siguió hablando y hablando, construyendo una historia cada vez más elaborada sobre sus buenas intenciones, sobre lo mucho que quería ayudarla en este momento difícil. Era como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo tanto como a ella. Esa tarde, cuando Roberto salió supuestamente a su trabajo de mediodía en la oficina de contabilidad donde trabajaba desde hace años, María Elena decidió observarlo desde la ventana de su recámara. Lo vio caminar hasta la esquina, pero en lugar de tomar el camión que lo llevaría al centro de la ciudad donde estaba su oficina, lo vio dar la vuelta en la esquina y dirigirse hacia el patio trasero de su propia casa. Desde su posición en el segundo piso, tenía una vista perfecta del pequeño patio donde solían hacer carne asada los domingos en familia. Lo que vio la dejó sin aliento. Roberto había encendido una pequeña fogata improvisada usando un bote de basura metálico viejo. Tenía en las manos una pila de papeles y los estaba quemando uno por uno, revisando cuidadosamente cada página antes de alimentar las llamas. Algunos papeles los desgarraba en pedazos pequeños antes de quemarlos, como si quisiera asegurarse de que fueran completamente ilegibles. De vez en cuando miraba nerviosamente hacia las ventanas de las casas vecinas, claramente preocupado por si alguien lo estaba observando. María Elena se escondió detrás de la cortina, pero siguió observando. Roberto trabajaba con una eficiencia metódica, pero también con una urgencia desesperada. Cada tanto se detenía para revisar su teléfono, como si estuviera esperando algún mensaje importante o temiendo recibir alguna llamada. Cuando terminó de quemar todos los papeles, se aseguró de revolver las cenizas con un palo hasta que no quedara nada reconocible, y luego dispersó los restos por todo el patio. Al verlo regresar a la casa una hora después, fingiendo que venía del trabajo y preguntándole cómo había estado su día, María Elena se dio cuenta de que el hombre con quien había compartido 8 años de su vida era un completo extraño, y ese extraño estaba desesperado por ocultar algo que había en el cuarto de su hija muerta. 2 días después del incidente con la puerta forzada, María Elena decidió visitar a Doña Carmen, su vecina de toda la vida. La casa de Doña Carmen estaba apenas a 3 puertas de distancia, pero el camino se sintió eterno mientras cargaba con el peso de sus sospechas sobre Roberto. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que hubiera conocido a Sofía desde pequeña y que pudiera ayudarla a entender si estaba volviéndose paranoica por el dolor o si realmente había motivos para preocuparse. Doña Carmen la recibió, con el cariño de siempre, preparando inmediatamente café de olla con canela, exactamente como le gustaba a María Elena desde que era una joven madre soltera criando a Sofía sola en ese mismo barrio. La cocina de Doña Carmen olía a hogar, a estabilidad, a todo lo que María Elena sentía que había perdido en su propia casa. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, incluyendo varias donde aparecía Sofía en diferentes etapas de su vida, en su primera comunión, en festivales escolares, en cumpleaños celebrados en esa misma cocina. Al principio, la conversación giró en torno a los recuerdos hermosos de Sofía. Doña Carmen habló de lo inteligente que era la niña, de cómo siempre venía a pedirle ayuda con las tareas de historia, porque sabía que ella había sido maestra durante 40 años. Recordaron juntas la risa contagiosa de Sofía,
su obsesión con las telenovelas coreanas, y la forma en que cuidaba el pequeño jardín de hierbas aromáticas que había plantado en el patio de María Elena. Pero cuando María Elena comenzó a mencionar casualmente el comportamiento extraño de Roberto después del funeral, doña Carmen se puso visiblemente incómoda. Sus ojos, que habían brillado mientras hablaba de Sofía, se ensombrecieron. Dejó la taza de café sobre la mesa, con más fuerza de la necesaria, y se quedó en silencio durante varios minutos que se sintieron eternos. María Elena conocía esa expresión en el rostro de doña Carmen. Era la misma cara que ponía cuando sabía algo importante pero no estaba segura de si debía compartirlo. Finalmente, después de mucho titubear y de preguntarle a María Elena si estaba segura de que quería escuchar lo que tenía que decirle, doña Carmen comenzó a revelar algo que cambió completamente la perspectiva de María Elena sobre las últimas semanas de vida de su hija. Durante el último mes, antes de la muerte de Sofía, la adolescente había comenzado a visitarla con frecuencia inusual, pero no eran las visitas alegres de siempre. Doña Carmen describió cómo Sofía llegaba a su casa en las tardes, después de la escuela, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al principio, la anciana pensó que podrían ser problemas típicos de adolescente, algún conflicto con amigas, dificultades en la escuela, o tal vez su primer corazón roto. Pero cuando intentaba preguntarle qué pasaba, Sofía se ponía extremadamente nerviosa y solo repetía que había descubierto algo terrible sobre Roberto, pero que tenía demasiado miedo de contarle a su madre. La adolescente le había dicho a doña Carmen que no sabía qué hacer con la información que había descubierto, que se sentía completamente sola y confundida. Mencionaba constantemente que tenía miedo de que su madre no le creyera, o peor aún, que creerle pudiera arruinar completamente la vida familiar que tanto habían luchado por construir. Sofía recordaba perfectamente los años difíciles cuando María Elena la criaba sola, trabajando dobles turnos como maestra y limpiando casas los fines de semana para poder darle todo lo que necesitaba. Doña Carmen reveló que había tratado de convencer a Sofía de que hablara directamente con su madre, pero la niña parecía aterrorizada ante esa posibilidad. Le había dicho que Roberto no era quien aparentaba ser, que había descubierto algo que demostraba que él había estado mintiendo sobre algo muy importante durante todos los años que habían estado juntos como familia. Pero cada vez que doña Carmen trataba de obtener más detalles específicos, Sofía se cerraba completamente y cambiaba de tema. Lo más perturbador de toda la confesión fue cuando doña Carmen describió la última conversación que había tenido con Sofía, apenas 3 días antes de su muerte. La adolescente había llegado a su casa más alterada que nunca, temblando y con una palidez que la asustó. Le había dicho que finalmente había decidido reunir valor para confrontar a Roberto directamente, que no podía seguir viviendo con esa información sin hacer nada al respecto. Cuando doña Carmen le preguntó si estaba segura de que esa era la mejor decisión, Sofía había respondido que si algo le pasaba, había dejado pruebas en su cuarto para que su madre pudiera descubrir la verdad. Al escuchar estas palabras, María Elena sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. Su hija había muerto sabiendo un secreto terrible sobre Roberto, un secreto tan grave que la había aterrorizado durante semanas. Y ahora, Roberto estaba desesperado por limpiar el cuarto de Sofía, por quemar documentos, por borrar cualquier rastro que pudiera llevar María Elena a descubrir esa verdad que había atormentado a su hija en sus últimos días de vida. Durante el camino de regreso a casa, desde la visita con doña Carmen, la mente de María Elena trabajaba como una máquina implacable, revisando cada detalle de las últimas semanas de vida de Sofía. Las revelaciones de su vecina habían abierto una compuerta en su memoria, y ahora todos los pequeños cambios en el comportamiento de su hija, que en su momento había atribuido a las típicas rebeldías adolescentes, comenzaban a cobrar un significado completamente diferente y mucho más siniestro. Recordó vívidamente cómo, aproximadamente un mes antes de la muerte de Sofía, su hija había comenzado a evitar activamente estar en la misma habitación que Roberto. Al principio, María Elena pensó que era parte del proceso natural de crecimiento,
esa fase en la que los adolescentes comienzan a distanciarse de las figuras paternas para establecer su propia identidad. Pero ahora, repasando esos momentos, con una nueva perspectiva, se daba cuenta de que la actitud de Sofía hacia Roberto no era distanciamiento normal, era miedo puro. Había una ocasión específica que ahora la perseguía. Una tarde, mientras María Elena preparaba la comida en la cocina, Roberto había llegado del trabajo y había gritado su típico saludo desde la sala. Sofía, que estaba ayudando a su madre a cortar verduras, se había puesto instantáneamente tensa al escuchar su voz. Sus manos habían comenzado a temblar ligeramente, y había murmurado alguna excusa sobre tener que terminar una tarea pendiente antes de desaparecer rápidamente hacia su cuarto. En ese momento, María Elena había pensado que su hija simplemente quería evitar que le pidieran ayuda con alguna tarea doméstica, pero ahora recordaba la expresión de pánico genuino en los ojos de Sofía. Las horas de la cena habían cambiado dramáticamente también. Sofía, que antes siempre había sido parlanchina durante las comidas familiares, contándole sobre sus amigas del preparatorio, sus maestros, o las últimas series que estaba viendo en Netflix, había comenzado a comer, en silencio casi completo. Cuando Roberto intentaba incluirla en la conversación preguntándole sobre la escuela o sus planes para el fin de semana, ella respondía con monosílabos, manteniendo la mirada fija en su plato y masticando mecánicamente sin demostrar interés alguno en la comida que antes disfrutaba tanto. María Elena recordó también cómo Sofía había desarrollado la extraña costumbre de cerrar la puerta de su cuarto con llave, algo que nunca había hecho antes en sus 16 años de vida. Cuando le preguntó por qué había comenzado a hacer eso, Sofía había alegado que necesitaba más privacidad para estudiar sin distracciones, pero ahora María Elena se daba cuenta de que su hija estaba creando una barrera física entre ella y Roberto. El cuarto con llave era su refugio, el único lugar donde se sentía segura. Hubo un incidente particularmente perturbador que María Elena había tratado de olvidar, pero que ahora regresaba a su memoria con una claridad dolorosa. Una noche, había despertado por el sonido de voces alteradas que venían del primer piso. Al bajar sigilosamente las escaleras, había encontrado a Sofía y Roberto en la cocina, teniendo lo que parecía ser una conversación muy tensa. No había podido escuchar las palabras exactas, pero el lenguaje corporal era inequívoco. Roberto tenía una postura amenazante, inclinado hacia adelante con los brazos cruzados, mientras que Sofía estaba claramente asustada, con los brazos apretados alrededor de su propio cuerpo en una postura defensiva. Cuando María Elena había carraspeado para anunciar su presencia, ambos se habían sobresaltado. Roberto inmediatamente había cambiado su expresión a una sonrisa forzada y había explicado que simplemente estaban discutiendo las reglas sobre el uso del teléfono celular durante las horas de estudio. Sofía había asentido rápidamente, pero María Elena recordaba perfectamente cómo las manos de su hija temblaban mientras fingía estar de acuerdo con la versión de Roberto. El cambio más devastador había sido en la relación entre madre e hija. Sofía, que siempre había sido muy comunicativa con María Elena, compartiendo hasta los detalles más pequeños de su día, había comenzado a volverse reservada y distante. Cuando su madre le preguntaba cómo estaba o si necesitaba hablar sobre algo, Sofía la miraba con una expresión que ahora María Elena reconocía como desesperación silenciosa, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras o el valor para hacerlo. Había habido múltiples ocasiones en las que María Elena había tenido la sensación de que su hija estaba al borde de confesarle algo importante. Sofía abría la boca como si fuera a hablar. La miraba intensamente como si estuviera evaluando si podía confiar en ella con algún secreto terrible, pero luego siempre cambiaba de opinión y desviaba la conversación hacia temas triviales, como las telenovelas coreanas o los chismes de la escuela. El último recuerdo que la destrozó completamente fue de apenas una semana antes de la muerte de Sofía. Su hija había llegado de la escuela llorando silenciosamente, con lágrimas que corrían por sus mejillas pero sin sollozos audibles, como si hubiera aprendido a llorar sin hacer ruido para no atraer atención no deseada. Cuando María Elena le preguntó qué pasaba,
Sofía la había abrazado con una desesperación que ahora comprendía era despedida, y le había susurrado que la amaba mucho, que siempre recordara eso sin importar lo que pasara. Esa noche, María Elena no pudo contener más la presión que se había estado acumulando en su pecho desde la conversación con doña Carmen. Cuando Roberto regresó de su trabajo, fingiendo una normalidad que ya no la engañaba, ella decidió que había llegado el momento de enfrentarlo directamente. Lo esperó en la sala, sentada en el sofá, donde tantas veces habían visto televisión juntos como familia, pero que ahora se sentía como un territorio de guerra. Roberto entró a la casa con su rutina habitual, colgó su saco en el perchero, junto a la puerta, se dirigió a la cocina para servirse un vaso de agua, y gritó su saludo cotidiano, pero cuando vio la expresión seria en el rostro de María Elena y la forma en que estaba sentada, esperándolo obviamente para una conversación importante, su comportamiento cambió instantáneamente. La sonrisa forzada desapareció de su cara y fue reemplazada por esa mirada de animal acorralado que ella había comenzado a reconocer como su expresión por defecto en los últimos días. María Elena comenzó la conversación con una pregunta, aparentemente simple. Quería saber por qué Sofía había cambiado tanto su comportamiento hacia él durante las últimas semanas de su vida. Roberto inmediatamente se puso defensivo, alegando que no había notado ningún cambio significativo, que los adolescentes siempre pasaban por fases difíciles, y que era completamente normal que Sofía hubiera comenzado a buscar más independencia de las figuras paternas. Pero María Elena presionó más. Le describió específicamente las ocasiones en las que había notado que Sofía parecía asustada en su presencia, como había dejado de participar en las conversaciones familiares cuando él estaba presente, y cómo había comenzado a encerrarse en su cuarto cada vez que él llegaba del trabajo. Roberto escuchaba cada acusación con una tensión creciente, y María Elena podía ver cómo su mandíbula se apretaba más y más con cada detalle que ella mencionaba. Cuando María Elena finalmente le preguntó directamente si había tenido algún conflicto con Sofía que él no le hubiera contado, Roberto explotó de una manera que la dejó completamente aterrorizada. Su voz se elevó hasta convertirse en un rugido, y por primera vez en 8 años de matrimonio, María Elena vio una violencia genuina en sus ojos. Le gritó que estaba inventando problemas donde no los había, que su dolor por la pérdida de Sofía la estaba volviendo paranoica, y que era una madre terrible por estar buscando culpables en lugar de aceptar que su hija simplemente había tenido un accidente trágico. Las palabras de Roberto se volvieron cada vez más crueles y calculadas. Le dijo que siempre había sido una mujer insegura, que su tendencia a desconfiar de todo venía de sus años como madre soltera cuando tenía que estar constantemente en guardia contra hombres que pudieran lastimar a su hija. La acusó de estar proyectando esos miedos antiguos sobre él, de ser incapaz de aceptar que finalmente había encontrado un hombre bueno que amaba genuinamente tanto a ella como a Sofía. Pero lo que más la perturbó no fueron los gritos o los insultos, sino el momento en que Roberto se acercó físicamente a ella de una manera amenazante. Se paró directamente frente a donde ella estaba sentada, inclinándose hacia adelante hasta que su rostro quedó a apenas centímetros del de ella. Su voz se redujo a un susurro venoso cuando le dijo que si realmente lo amaba, si valoraba su matrimonio y el hogar que habían construido juntos, dejaría de hacer preguntas estúpidas y accedería finalmente a limpiar el cuarto de Sofía. La amenaza implícita en sus palabras era inconfundible. Roberto estaba dejando claro que su negativa a colaborar con sus planes tendría consecuencias serias para su relación. Mencionó lo difícil que sería para ella seguir adelante como mujer divorciada en sus 45 años, lo complicado que sería económicamente mantener la casa sin su salario, y lo mucho que la gente del barrio hablaría si su matrimonio se desmoronaba tan poco tiempo después de perder a su hija. María Elena se mantuvo en silencio durante toda la diatriba, pero internamente estaba tomando nota de cada palabra, cada gesto, cada microexpresión que revelaba la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido su cama durante 8 años. Cuando Roberto terminó su discurso amenazante y salió de la sala dando un portazo, ella se quedó sentada en la oscuridad,
temblando no solo de miedo, sino de una rabia fría que comenzaba a cristalizarse en su interior. Esa madrugada, María Elena escuchó a Roberto levantarse de la cama y caminar por la casa, pero esta vez sus pasos sonaron diferentes. No era el caminar nervioso e inquieto de las noches anteriores, sino pasos más decididos, más sigilosos. Desde su posición en la cama, fingiendo estar dormida, escuchó ruidos que venían claramente de la cocina, el sonido de cajones siendo abiertos y cerrados, el tintineo metálico de lo que podrían ser llaves o herramientas, y luego una conversación telefónica susurrada que duró aproximadamente 10 minutos. Aunque no pudo escuchar las palabras exactas de la conversación telefónica, el tono de Roberto era urgente, casi desesperado. Había largos periodos de silencio donde obviamente estaba escuchando a la otra persona, seguidos de respuestas cortas y tensas. Cuando finalmente colgó, María Elena lo escuchó caminar directamente hacia la escalera que llevaba al segundo piso, donde estaba el cuarto de Sofía. Esa noche, María Elena tomó la decisión más importante de su vida, sin importar las consecuencias, sin importar las amenazas de Roberto, y sin importar lo que pudiera descubrir. Iba a entrar en el cuarto de su hija y encontrar la verdad que Sofía había muerto tratando de protegerla de conocer. La noche siguiente fue la más larga de la vida de María Elena. Después de la confrontación violenta con Roberto, él había comenzado a comportarse de manera aún más errática y controladora. Durante la cena, que transcurrió en un silencio tenso e incómodo, lo sorprendió observándola constantemente, como si estuviera evaluando si ella representaba una amenaza para sus planes. Cada vez que María Elena se levantaba para servir más agua o recoger los platos, sentía los ojos de Roberto siguiendo cada uno de sus movimientos. Esa noche, Roberto había insistido en que tomara una de sus pastillas para la ansiedad, alegando que se veía muy alterada y que necesitaba descansar adecuadamente. Cuando María Elena se negó, explicando que no le gustaba tomar medicamentos que no le habían sido recetados específicamente a ella, Roberto se puso extrañamente insistente. Argumentó que era exactamente la misma medicina que toman millones de personas para lidiar con el estrés, que no había nada peligroso en una sola pastilla, y que él solo quería ayudarla a dormir bien por primera vez en semanas. La insistencia de Roberto con la pastilla encendió todas las alarmas en la mente de María Elena. ¿Por qué era tan importante para él que ella estuviera sedada esa noche específicamente? ¿Qué tenía planeado hacer mientras ella dormía profundamente? Decidió fingir que aceptaba su sugerencia, tomó la pastilla de su mano, la puso en su boca y la tragó con un sorbo de agua, pero en realidad había escondido la pastilla debajo de su lengua y la escupió discretamente en una servilleta tan pronto como Roberto desvió la mirada. Durante las siguientes 2 horas, María Elena actuó como si la medicina estuviera haciendo efecto gradualmente. Comenzó a hablar más lentamente, a bostezar con frecuencia, y a frotarse los ojos como si estuviera luchando contra el sueño. Roberto observaba cada síntoma con una satisfacción apenas disimulada, incluso llegó a sugerir que se fuera a la cama más temprano de lo usual porque se veía muy cansada. Una vez en el dormitorio, María Elena continuó con su actuación. Se acostó completamente vestida pero cubierta por las sábanas, reguló su respiración para que sonara profunda y pausada, y ocasionalmente emitía pequeños sonidos como si estuviera soñando. A través de sus párpados entrecerrados, observó cómo Roberto permanecía despierto junto a ella, revisando constantemente su teléfono y mirándola cada pocos minutos para asegurarse de que realmente estuviera dormida. Aproximadamente a la 1 de la madrugada, Roberto finalmente se levantó de la cama con movimientos extremadamente cuidadosos para no hacer ruido. María Elena lo escuchó moverse por la habitación, abrir y cerrar cajones silenciosamente, y luego salir del dormitorio. Sus pasos en el pasillo eran diferentes a las noches anteriores. Ahora caminaba con determinación y propósito, como alguien que finalmente va a ejecutar un plan que ha estado posponiendo durante demasiado tiempo. Desde su posición en la cama, María Elena escuchó claramente cómo Roberto bajaba las escaleras hacia la cocina. Durante los siguientes 20 minutos,
Hubo una serie de sonidos metálicos que no pudo identificar completamente, pero que definitivamente involucraban herramientas o instrumentos de algún tipo. También escuchó el sonido inconfundible de cinta adhesiva siendo desenrollada y cortada, lo cual la hizo preguntarse qué tipo de preparativos estaba haciendo. Luego hubo silencio total durante casi 10 minutos, seguido por los pasos de Roberto subiendo nuevamente las escaleras. Pero esta vez, en lugar de regresar al dormitorio, sus pasos se dirigieron directamente hacia el cuarto de Sofía. María Elena sintió su corazón acelerarse cuando escuchó sonidos que claramente indicaban que Roberto estaba tratando de forzar la cerradura de la puerta. Esta vez, sin embargo, sus intentos sonaban más organizados y efectivos, como si hubiera conseguido herramientas más apropiadas para la tarea. El sonido de la puerta del cuarto de Sofía abriéndose finalmente fue como un disparo en el silencio de la noche. María Elena tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no levantarse inmediatamente y confrontarlo. En su lugar, siguió fingiendo estar profundamente dormida mientras escuchaba los pasos de Roberto moviéndose por el cuarto de su hija. Había sonidos de cajones siendo abiertos, papeles siendo revueltos, y objetos siendo movidos de un lugar a otro. Durante la siguiente hora, Roberto trabajó metódicamente en el cuarto de Sofía. Ocasionalmente, María Elena escuchaba sonidos que sugerían que estaba rompiendo o destruyendo algo, seguidos por largos periodos de silencio donde presumiblemente estaba examinando cuidadosamente diferentes ítems. Hubo un momento particularmente perturbador en el que escuchó un sonido como si algo pesado fuera arrastrado por el piso, seguido por golpes sordos que parecían venir de debajo de la cama de Sofía. Cuando Roberto finalmente regresó al dormitorio, alrededor de las 3:30 de la madrugada, María Elena notó que sus manos olían extrañamente, como a tierra húmeda mezclada con algo químico que no pudo identificar. Él se acostó junto a ella con movimientos cuidadosos, pero ella pudo sentir la tensión en su cuerpo, como si estuviera completamente despierto y alerta a pesar de haber estado trabajando durante horas. En ese momento, María Elena tomó la decisión más valiente y aterrorizante de su vida. Tan pronto como estuviera segura de que Roberto realmente se había quedado dormido, entraría al cuarto de Sofía para descubrir qué había estado haciendo allí, y más importante aún, para encontrar las pruebas que su hija había escondido. Antes de morir, sin importar lo que descubriera, sin importar cuán terrible fuera la verdad, necesitaba saber por qué su hija había vivido sus últimas semanas aterrorizada del hombre que se suponía debía protegerlas a ambas. A las 5 de la madrugada, cuando María Elena finalmente estuvo segura de que Roberto había caído en un sueño profundo después de las pastillas que había tomado para calmar sus nervios, se levantó de la cama con movimientos que había ensayado mentalmente durante las últimas 2 horas. Cada paso hacia la puerta del dormitorio fue calculado para evitar las tablas del piso que sabía que crujían. Cada respiración fue controlada para mantener el silencio absoluto que necesitaba para no despertar al hombre que ahora consideraba un peligro real para su seguridad. El pasillo hacia el cuarto de Sofía nunca le había parecido tan largo ni tan ominoso. La luz de la luna que se filtraba por la ventana del corredor creaba sombras extrañas en las paredes, y María Elena tuvo la sensación de que estaba caminando hacia un territorio completamente desconocido, aunque hubiera recorrido ese mismo camino miles de veces durante los 16 años de vida de su hija. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera despertar a Roberto, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier miedo. Cuando llegó a la puerta del cuarto de Sofía, encontró exactamente lo que esperaba. La cerradura había sido completamente destruida. Roberto había usado algún tipo de herramienta para forzar el mecanismo, dejando astillas de madera esparcidas por el piso y la manija colgando en un ángulo antinatural. La puerta estaba entreabierta, como si Roberto hubiera tenido prisa por terminar su trabajo y no se hubiera molestado en cerrarla adecuadamente después de completar su misión nocturna. Al empujar suavemente la puerta y entrar al cuarto, María Elena fue golpeada inmediatamente por una ola de emociones contradictorias. Por un lado, el aroma de Sofía todavía impregnaba la habitación, esa mezcla única de perfume juvenil, libros escolares,
y la loción corporal de vainilla que su hija usaba religiosamente cada noche antes de acostarse. Por otro lado, era evidente que Roberto había estado revolviendo sistemáticamente cada rincón del espacio que había sido el refugio privado de Sofía. Los cajones del escritorio estaban abiertos y su contenido había sido esparcido por toda la superficie: lápices, plumas, gomas de borrar y pequeños recuerdos que Sofía coleccionaba mezclados en un desorden que era completamente ajeno a la naturaleza meticulosamente organizada de su hija. El closet también había sido registrado, la ropa estaba desarreglada y algunos zapatos habían sido movidos de su posición original. Incluso los libros en el estante habían sido sacados y vueltos a colocar en un orden diferente. Pero lo que más llamó la atención de María Elena fue el área alrededor de la cama. Era obvio que Roberto había movido el colchón, porque estaba ligeramente desplazado de su posición normal, y había manchas de tierra en las sábanas que Sofía siempre mantenía impecablemente limpias. El piso junto a la cama también mostraba marcas de que algo pesado había sido arrastrado, confirmando los sonidos extraños que había escuchado durante la madrugada. María Elena comenzó su propia búsqueda, siguiendo la lógica de una madre que conocía íntimamente los hábitos y personalidad de su hija. Sofía siempre había sido una niña que guardaba sus tesoros más preciados en lugares que consideraba seguros pero accesibles. Durante sus años de infancia, solía esconder dulces en una caja especial dentro de su closet, y cuando era adolescente, temprana, guardaba su diario íntimo en el cajón inferior de su escritorio, debajo de sus cuadernos escolares. Revisó sistemáticamente cada lugar donde Sofía podría haber escondido algo importante, pero Roberto había sido minucioso en su búsqueda. Cada escondite obvio había sido revisado y vaciado. María Elena comenzó a desesperarse, preguntándose si Roberto había logrado encontrar y destruir las pruebas que su hija había mencionado a doña Carmen, cuando recordó algo específico sobre la personalidad de Sofía. Su hija siempre había sido fanática de las novelas de misterio y los programas policíacos en televisión. Le encantaba analizar las técnicas que usaban los detectives para encontrar pistas, y frecuentemente comentaba sobre lo predecibles que eran los criminales al esconder evidencia en lugares obvios. En múltiples ocasiones, Sofía había dicho que si ella alguna vez necesitara esconder algo realmente importante, lo haría en un lugar donde nadie pensaría en buscar, pero que fuera fácil de encontrar para la persona correcta que supiera cómo pensaba ella. Con esta nueva perspectiva, María Elena comenzó a buscar en lugares más creativos. Revisó dentro de las fundas de las almohadas, entre las páginas de los libros de texto, incluso dentro de los zapatos que Sofía raramente usaba. Fue cuando llegó a los libros escolares que su búsqueda finalmente dio frutos. Entre las páginas del libro de Historia Mundial de Sofía, específicamente en el capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial que sabía que su hija había estado estudiando en las semanas antes de su muerte, María Elena encontró una hoja de papel cuidadosamente doblada. Sus manos temblaron violentamente cuando reconoció inmediatamente la letra característica de Sofía, esa caligrafía redonda y cuidadosa que había ayudado a formar durante años de tareas escolares y cartas de cumpleaños. La carta estaba escrita con bolígrafo azul en una hoja de cuaderno arrancada, y las palabras parecían haber sido escritas con prisa pero también con una determinación desesperada. Al desdoblar completamente el papel, María Elena leyó las palabras que cambiarían su mundo para siempre. Mami, si estás leyendo esto, mira urgentemente debajo de la cama y lo entenderás todo. Perdóname por no haberte dicho antes, pero tenía miedo de que no me creyeras. Roberto no es quien creemos que es, y tengo las pruebas que lo demuestran. Te amo más que a nada en el mundo, y solo quiero protegerte de la verdad que descubrí por accidente. Por favor, ten cuidado. Con las palabras de Sofía resonando en su mente como un eco devastador, María Elena se dirigió hacia debajo de la cama con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerse en pie. La carta de su hija había confirmado sus peores temores. Roberto realmente estaba escondiendo algo terrible, tan terrible que una adolescente de 16 años había preferido cargar sola con ese conocimiento antes que destronar la estabilidad familiar que tanto valoraba. Al agacharse para mirar
Debajo de la cama, María Elena inmediatamente notó que la tierra fresca esparcida en el piso no era accidental. Roberto había estado cavando en el piso de madera, justo debajo de donde normalmente reposaba la cabecera de la cama de Sofía. Había una sección de tablones que parecía haber sido levantada y reemplazada recientemente. Las marcas de herramientas en la madera eran evidentes, y pequeñas montañas de tierra y astillas indicaban que Roberto había trabajado frenéticamente durante horas para acceder a lo que estuviera escondido ahí. Pero Sofía había sido más inteligente que él. María Elena recordó súbitamente algo que había notado años atrás. Su hija tenía la costumbre de guardar cosas importantes no en un solo lugar, sino en múltiples ubicaciones como una especie de sistema de respaldo. Lo había hecho con su dinero de cumpleaños, con sus fotografías favoritas, e incluso con sus tareas escolares más importantes. Si había escondido evidencia debajo de la cama, seguramente había guardado copias en otro lugar. Con renovada determinación, María Elena comenzó una búsqueda más sistemática, pensando exactamente como Sofía pensaría. Su hija siempre había sido paranoidamente cuidadosa con las cosas que consideraba valiosas. Revisó dentro de la funda de la almohada decorativa que Sofía nunca usaba para dormir, entre las páginas de su diccionario inglés-español que raramente consultaba, e incluso dentro de la caja de tampones que sabía que su hija guardaba en el cajón inferior de su cómoda. Fue en este último lugar donde María Elena hizo el descubrimiento que haría colapsar completamente el mundo que creía conocer. En el fondo de la caja, cuidadosamente envuelta en papel de seda y protegida dentro de una bolsa de plástico hermética, Sofía había escondido una pequeña colección de evidencias que revelaba la verdadera identidad de Roberto Hernández. La primera fotografía que María Elena extrajo de la bolsa la hizo gritar involuntariamente, aunque inmediatamente se tapó la boca con la mano para evitar despertar a Roberto. Era una fotografía policial, claramente oficial, que mostraba el rostro de Roberto pero con un nombre completamente diferente: Carlos Mendoza Ruiz. La fotografía estaba acompañada de un número de expediente y una fecha de hacía 12 años, mucho antes de que él apareciera en sus vidas. Las siguientes fotografías eran aún más perturbadoras. Mostraban a Roberto, o Carlos, en lo que parecían ser diferentes lugares y con diferentes identidades a lo largo de varios años. En algunas fotografías llevaba barba, en otras había cambiado el color de su cabello, pero los ojos eran inconfundiblemente los mismos. Había documentos que sugerían que había estado casado anteriormente bajo nombres falsos, y lo más escalofriante de todo, había recortes de periódicos sobre mujeres que habían desaparecido misteriosamente después de haberse casado con hombres que coincidían exactamente con la descripción física de Roberto. Entre los documentos, María Elena encontró copias de certificados de nacimiento falsos, licencias de conducir con diferentes nombres, y lo que parecía ser una lista manuscrita con nombres de mujeres y fechas que se remontaban a casi 20 años atrás. Junto a algunos de los nombres, había anotaciones en la letra de Roberto que helaron la sangre de María Elena: eliminada exitosamente, accidente convincente, familia sin sospechas. El documento más devastador de todos era una copia de un reporte policial de otra ciudad, fechado apenas 2 años antes de que Roberto apareciera en la vida de María Elena. Describía la desaparición de una mujer llamada Patricia Morales, de 42 años, madre soltera de una hija adolescente. La mujer había estado casada durante 6 años con un hombre llamado Ricardo Vega, que había desaparecido inmediatamente después de que ella fuera reportada como desaparecida. La descripción física de Ricardo Vega era idéntica a la de Roberto Hernández, pero lo que realmente aterrorizó a María Elena hasta los huesos fue encontrar, en el fondo de toda la evidencia, un cuaderno pequeño con la letra de Roberto donde había documentado meticulosamente su plan para ella y para Sofía. Las páginas describían cómo había seleccionado específicamente a María Elena como su próxima víctima porque era una madre soltera vulnerable con una hija adolescente, exactamente el tipo de familia que había estado cazando durante décadas. El cuaderno revelaba que Roberto había planeado esperar hasta que Sofía cumpliera 18 años y se fuera a la universidad,
momento en el cual María Elena habría sufrido un accidente trágico que le habría permitido a él heredar la casa y cualquier ahorros que ella tuviera, antes de desaparecer con una nueva identidad y buscar su próxima víctima en otra ciudad. Pero Sofía había descubierto accidentalmente su verdadera identidad, y según las notas finales en el cuaderno, Roberto había tenido que adelantar sus planes. Las últimas entradas, fechadas apenas días antes de la muerte de Sofía, describían cómo la adolescente se había vuelto una amenaza que necesitaba ser neutralizada antes de que pudiera exponer todo su esquema. La entrada final del cuaderno, escrita con una letra más apresurada y desesperada que las anteriores, detallaba exactamente cómo había orquestado la muerte de Sofía para que pareciera un accidente, y cómo ahora necesitaba limpiar todas las evidencias de su cuarto antes de proceder con la fase final de su plan: eliminar a María Elena y desaparecer con una nueva identidad que ya tenía preparada. Con toda la evidencia en sus manos temblorosas, María Elena finalmente comprendió la magnitud del peligro en el que había estado viviendo durante 8 años. Roberto no era solo un mentiroso o un hombre con secretos menores, era un asesino en serie que había convertido el asesinato de mujeres vulnerables y sus hijas en su profesión. Su propia hija había muerto tratando de protegerla, y ahora ella era la próxima en su lista. Desde el piso inferior de la casa, María Elena escuchó el sonido del despertador de Roberto comenzando a sonar. Eran las 6 de la mañana, y él se despertaría en cualquier momento. Con las evidencias apretadas contra su pecho, María Elena tomó la decisión más importante de su vida. Salió silenciosamente del cuarto de Sofía, bajó las escaleras tan rápidamente como pudo sin hacer ruido, y marcó el número de emergencias de la policía. Mientras esperaba que contestaran la llamada, escuchó los pasos de Roberto moviéndose en el piso superior, probablemente dirigiéndose al baño para su rutina matutina. Cuando la operadora contestó, María Elena susurró las palabras que sabía cambiarían todo para siempre. Mi nombre es María Elena Vázquez, y necesito reportar que mi esposo asesinó a mi hija y está planeando matarme también. Tengo todas las pruebas, y él no sabe que las encontré.